Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a realizar menú lateral con HTML y CSS totalmente desde cero. ¿Eso sería el resultado? Tengo una carpeta creada, ahí va a estar almacenado todo el proyecto. Empezamos. Vamos a empezar a crear con el index.html. Creamos el estilo.css. Seguidamente vamos a descargar el icono que nos va a servir para nuestro menú. Me dirijo a la página Fantastic, el cual simplemente presiono login porque ya estoy registrado. Y aquí voy a presionar nueva fuente. Voy a buscar bars, que nos va a servir como menú. En Customize lo voy a cambiar como menú. Me dirijo nuevamente a Publish y presiono descargar. Lo descomprimo. Y simplemente voy a copiar el estilo y la fuente. Control X, me dirijo a la carpeta donde estoy en mi proyecto y lo pego. Seguidamente voy a crear el archivo menú.js. Y por último voy a descargar un jQuery. Me dirijo a la página jQuery. A la zona Download. Y descargo la versión 3.4.1. Presiono. Simplemente copio este nombre. Y le creo el documento nuevo. Lo abro con brackets. Presiono Control A para seleccionar todo. Control C y Control V acá. Control S para guardar y listo. Ya tenemos todo el material preparado para poder realizar nuestro proyecto. Ahora lo que tengo que hacer es abrir brackets, ubicar la carpeta de proyecto, seleccionar la carpeta y listo. Ahora lo que voy a abrir es index.html, voy a abrir el estilo.css y el menú.js. Primeramente voy a trabajar el index. Para ello escribo HTML 2.5 tabular y automáticamente me muestra, me jala la estructura HTML5. En cuanto al lenguaje, voy a agregar español. Un título voy a agregar, por ejemplo, menú lateral. Ahora voy a enlazar los estilos.css. Escribo link por 2, tabular, listo. Enlazo el estilo.css y el styles.css. Y por último voy a enlazar el script. Entonces me dirijo a la carpeta y copio el nombre. Simplemente escribo acá script, corchetes y pongo el nombre. Después del corchete presiono tabular y listo. Ya enlacé el jQuery. Ahora vamos a trabajar lo que es el body. Voy a crear un div llamado barra. Dentro de ese div va a haber un h2 con su texto menú. Apegado a ello va a haber un UL con 4 listas. Cada lista va a tener su href y cada enlace va a tener su nombre también. Le voy a agregar un texto llamado inicio. Ahora quiero crear un div a la altura de este div llamado barra. Entonces voy a subir los niveles. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Entonces voy a subir 3 niveles. Para ello simplemente escribo al 94, al 94 y al 94. Ahora creo el div llamado contenido. Dentro de este div llamado contenido va a haber un span con la clase icon-menú y su modificador llamado abrir. Apegado a ello va a haber un párrafo con la clase texto y el cual va a contener un loading. Presiono en tabular.
Este loading lo voy a agregar un 500 y presiono tabular. Control S para guardar. Ahora lo voy a ver en vista previa. Tenemos esta pequeña vista previa, el cual solamente tiene HTML. Ahora vamos a empezar a trabajar los estilos. Me dirijo a estilo.css. Le voy a dar un asterisco en general. Le voy a dar un box sizing, border box, un margin 0 y un padding 0. En cuanto al body, le voy a agregar un overflow hidden para evitar el scroll. Ahora voy a trabajar barra. Si vemos el resultado, es este pequeño resultado. Ahora voy a trabajar div llamado barra, el cual va a tener primeramente un position absolute, un wide de unos 300 píxeles, un A de 100 VH, un background 0.69, un tanto azul. Control S para guardar y vamos a ver el resultado. Tenemos este resultado. Ahora, en cuanto a barra, enlace, vamos a agregarle un text decoration none, text align center primeramente, un text decoration none. Le vamos a agregar un display block para que los elementos que están en línea se mantengan en bloques. Vamos al resultado. Ahí está. Le agregamos un padding de unos 15 píxeles y un color texto ya blanco, white. Control S para guardar y vemos este pequeño resultado. También le vamos a agregar un font size de unos 20 píxeles. Ahí está. Ahora trabajaremos los títulos. H2. Text Align Center. Va a haber un background 0.59. Color de texto. Y un padding de 10 píxeles. Control S para guardar. Y vamos a ver el resultado. Allí está. Ahora trabajaremos las listas. Li, el cual va a tener un contorno outline, un píxel solid, un color 0.59, el color del título menú. Si ven, si pueden apreciar, hay un contorno, pequeño contorno. Ahí está. Y también va a tener una transition que se va a ver cuando hagamos el hover de punto, bueno, a todas las listas, punto 3 segundos. Ahí no se puede apreciar porque aún no hacemos el hover, pero una vez que hagamos el hover se va a ver el resultado. Entonces hacemos un li, hover, y le decimos al momento de pasar el mouse que se cambie de color. Entonces background 0.59, tenga un border left de unos 3 píxeles, un color blanco. Control S para guardar y vemos el resultado. Pasamos el mouse. Ahí está. Ahí se puede apreciar la transición de 3 segundos. Ahora lo que vamos a trabajar es con el contenido. Entonces decimos contenido. Este contenido va a tener un white del 100%, un A del 100% también, va a tener un background un tanto celeste, no de, también un position absolute y una transición a todo de 0.3 segundos. Control S para guardar
y vemos el resultado. Ahí está. Si vemos, cubre todo lo que es la barra que estaba creada anteriormente. Se pone encima. Si le podemos agregar la barra, por ejemplo, si nos dejamos acá, le queremos mostrar Z-index 1, control S, y aquí le vemos la barra. Esta barra está prácticamente oculta. Normalmente debería estar debajo del contenido, de esta manera, para poder hacer la transición. Entonces, ahora vamos a trabajar con el icon menú, el cual tiene su modificador llamado abrir. Entonces escribimos abrir, le agregamos un position absolute, queremos que tenga un top del 30%, un left también del 30%, que contenga un font size 40 píxeles, que tenga un cursor pointer, que tenga un color 0.69. Control S para guardar y vemos el resultado. Ahí está. Ahora vamos a trabajar con lo que es el texto, el párrafo. Entonces decimos, lo que es texto, quiero que tenga un white de 1024 píxeles, que tenga un margin de 100 píxeles, auto que esté centrado, que tenga un background white. Control S para guardar y vemos este resultado. Ahí está. Ahora lo vamos a programar para que al hacer clic en este icono nos aparezca la barra, ¿verdad? Entonces para ello vamos a crear una clase llamada mostrar. Esta clase llamada mostrar va a tener un transform traslate de unos 300 píxeles. El ancho de la barra. La barra está acá y podemos apreciar tiene 300 píxeles. O sea, esos 300 píxeles cuando al momento de hacer clic acá, si se puede apreciar acá, hay una línea. Al momento de hacer clic, esa barra va a venir de izquierda hacia adentro unos 300 píxeles. Entonces tenemos esto. Y es en cuanto a lo que es estilo. Ahora nos dedicamos a trabajar el menú.js, el JavaScript. Entonces para eso me dirijo a index. Justo en la parte final escribo script, corchetes y menú.js. Después del corchete presiono tabular y listo. Ya se enlazó con el JavaScript. Ahora vamos a programar el JavaScript. Para ello, símbolo de dólar. Voy a usar la clase llamada icon menú. La clase ya no el modificador directamente. Prendo el foco. On. Y digo, al momento de hacer clic, voy a crear una función que me haga lo siguiente. Digo, símbolo de dólar, el contenido, la clase contenido se va a mover cuando agregue la clase toggle class llamada mostrar. Punto y coma para guardar y punto y coma, control S para guardar, listo. Vamos a probarlo. Un clic y me muestra el menú. Qué belleza de menú, totalmente desde cero. Acabamos de realizar este menú lateral simplemente con HTML, CSS y algo de JavaScript. Ahí está. Totalmente desde cero. Bueno, eso sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, porque voy a estar subiendo material increíble, increíble. Bueno, les habló su amigo y servidor Javi Same. Chao, chao.